esta cuestión, de alguna manera monotema en el que estamos metidos, que tiene que ver con las elecciones repetimos, hace solamente una semana que ocurrieron, mañana se va a estar cumpliendo una semana, y hablamos, bueno, de la sorpresa que fue para muchos, que incluso las encuestas más optimistas que manejaba Fuerza Patria, creo que nadie veía la contundencia del triunfo. Una de las que le venía acertando, yo no recuerdo encuestas electorales, pero sí que venían diciendo, ojo con esto de la imagen, que ya no es el fenómeno barrial, todo eso que era, es la encuestadora 3.0 que dirige la socióloga Sheila Wilker, y en la que participa Pedro Buizo. Él es analista político que está teniendo la amabilidad de sumarse en este momento al programa. ¿Cómo te va, Pedro? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por convocarme. Bueno, a ver, primero porque lo veníamos hablando antes de meternos de lleno, pero sí por ahí en la cuestión del laburo de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues viene como de varias elecciones donde hay muchas sorpresas en función de las encuestas. Y a ver, y todas encuestas que más o menos hablan de lo mismo. O sea que evidentemente el laburo que hacen, lo hacen más o menos de una misma manera, por lo cual los resultados más o menos dan lo mismo. ¿Y por qué está habiendo tantas sorpresas en las últimas elecciones? Hay un factor que es muy distorsivo a la hora de predecir resultados electorales, al margen de que en general el trabajo con encuestas, esto siempre lo subrayamos, pero es entendible que igual haya una demanda de otra cosa, pero en general las encuestas lo que peor hacen es predecir resultados electorales, lo que mejor hacen es otorgar un panorama de cuál es el clima social, digamos. De ahí a tener la capacidad de predecir un resultado electoral, tiene que ser, son encuestas que están muy pegadas a la fecha de la elección, porque sabemos que las elecciones son muy volátiles, que hay electores que definen en el último día, en los últimos días. Pero al margen de eso, digamos que es una dificultad extendida, digamos, que siempre tuvieron las encuestas. En el último año, el factor distorsivo que estamos teniendo es que se suma la inasistencia electoral. Y eso lo que hace básicamente es, tiene una serie de componentes metodológicos relativamente complejos, pero básicamente cambia la muestra, digamos. La muestra con la que uno trabaja, que uno presupone que es el 100% de ese electorado, bueno, pasa a ser de repente el 50%, el 60%, y no siempre es homogénea la gente que no va a votar, todo lo contrario, de hecho. O sea, contesta caso, la encuesta gente que después no vota. Exactamente. Ese es el principal problema. Nosotros, de todas formas, yendo al caso de la provincia de Buenos Aires, vimos en la última semana, sobre todo en las últimas 2 semanas, pero muy fuerte la última semana, un crecimiento muy importante del peronismo y un cierto estancamiento de los candidatos libertarios. Yo creo que ahí, digamos, terminó de suturar el buen resultado del peronismo, el trabajo de los intendentes, y por otro lado, el desánimo del votante de la Libertad Avanza, que no lo llegamos, digamos, no llegamos a ver ese 33%, creo que ninguna encuesta llegó a hablar de 33% de los votos para la Libertad Avanza. ¿Por lo bajo? Todos le daban más. Exactamente, por lo bajo, ninguna llegó, si bien, nosotros llegamos a ver al peronismo rozando los 50 puntos, ¿no? O próximo a esos números. ¿Y qué pasó? ¿El 13 lo quedó Karina en el medio? Bueno, puede ser. Pero digo, esos 33 puntos de la Libertad Avanza, que es básicamente voto antiperonista, uno podría decir. Sí. Es casi que el piso histórico del antiperonismo en la provincia de Buenos Aires. Fue más bajo de lo esperado, posiblemente por esta inexistencia electoral. Pedro, ¿han hecho, imagino que sí, un cruce entre lo porcentual y lo cuantitativo? Me refiero a estos análisis que también uno empezó a ver circulando, que más allá de los porcentajes comparan
cantidad concreta de votos de personas entre la elección pasada y la actual y te dicen, bueno, guarda que perdieron votos todos. Lo que pasó es que la Libertad Avanza, o lo que es el tándem Libertad Avanza Pro, o la Libertad Avanza con el Pro adentro, como querramos llamarlo, perdió muchísimos más, pero que explicaría en esas inasistencias, o en que las inasistencias fueron más de un lado que del otro, los porcentajes. Sí, efectivamente, si uno compara con las elecciones legislativas de 2017 para acá, el peronismo está estable, digamos, en el total de votos absolutos, ¿no? No así en términos de porcentaje. De la misma manera, uno podría decir, por eso yo hablaba de un piso de votos antiperonista. Me parece que en 2023 la particularidad que tuvo Milei es que pudo ingresar en territorios que le eran muy adversos al antiperonismo, digo, en sectores populares. Y en esta elección lo que se vio es que la mejor performance que hizo la Libertad Avanza es en los territorios tradicionalmente antiperonistas, y donde peor estuvo posicionado es en donde el antiperonismo nunca llega, ¿no? Que Milei había roto un poco esa lógica, y ahora, bueno, parece como que se volvió a esa misma dinámica. Como que el PRO lo terminó de teñir de amarillo y a hacer más parecido a lo que era el PRO histórico. Claro, esa lógica de Sí. el votante más clase media, media alta, urbano, más antiperonista, y el votante clase media, media baja, sectores populares, de las periferias del conurbano, más peronista. Bueno, eso que es casi que la sociología electoral del 83 hasta la fecha, al menos para la provincia de Buenos Aires. Con Milei de repente tuvo un impasse, ¿no? Y vimos mucho voto en barrios populares a Milei. Ahora ese voto también Sí. se borró. Una de las cosas que sorprendía, porque estaba, por un lado, ver, bueno, si ganaba el peronismo, si ganaba la Libertad Avanza, cuál era la diferencia en uno u otros resultados, pero también cómo estaba este día de, bueno, el peronismo podía ganar haciendo una gran elección en la tercera, una disputa medio cabeza a cabeza en la, digamos, haciendo una fuerte diferencia en el conurbano, entendiendo que se perdía y que quedaba el mapa pintado de violeta, con excepción del conurbano. Otra cosa que no se dio, porque digo, incluso que en secciones electorales bien agrarias, uno podría decir, el peronismo se impuso. ¿Ahí qué cambios vieron? ¿O qué análisis se puede hacer de Sí, creo que lo más llamativo fue la cuarta? Sí, bueno, la cuarta en términos de quién salió primero es muy notable. También la presencia efectiva en la cuarta y en la segunda de Somos y de Hechos, esa tercera fuerza que en el resto de la provincia no logró romper la lógica polarizada. En la segunda y en la cuarta, digamos, tuvieron una buena performance. Sí me parece que el dato que todos estaban suponiendo que iba a poder cambiar, y que te diría que empezó a prefigurarse ya con el escándalo de Españolo, con todo ese cambio de clima anímico en la sociedad que se dio a partir de ese episodio, fue la victoria contundente de Catopodis en la primera. Sí. Me parece que esa era la gran apuesta que estaba haciendo la Libertad Avanza, el gobierno, como para poder decir efectivamente pintamos el mapa de violeta. Me parece que esa era porque el gobierno podía ganar de varias formas, ¿no? Una era obviamente en términos porcentuales, ¿no? Analizando el global de cuántos votos habían ido para cada fuerza y saliendo primeros. Otra era perder en la tercera y ganar por poco, claro, o quedar ahí en la primera, ¿no? Y que el resto del mapa quede pintado de violeta. Yo creo que en parte el desconcierto del gobierno, además de lo que implica haber perdido por 13 puntos, es que no pudo encontrar una narrativa que permita decirles ganamos de alguna manera, ¿no? O ganamos en algún sentido.
Creo que la dificultad que está encontrando el gobierno, digo, esta semana de desconcierto, digo, pasó, vos recién lo decías, mañana se va a cumplir una semana y todavía no está claro cuál es la línea respecto a qué pasó el domingo, esta especie de autocrítica que no termina de criticar nada, tiene que ver con eso, con que tenían una serie de hipótesis y se dio una situación que excede mucho lo que ellos suponían que podía ser el peor escenario. Pedro, ¿han podido ver cuál es el motivo también de la diferencia en la elección esta provincial? Digo, pensando en términos de la cuestión económica, la cuestión de falta de obras, la cuestión de los audios de pañuelo, también pensándolo en la proyección de la elección de octubre. Digo, ¿es posible imaginar un panorama similar? ¿No? Sí, todavía lo estamos estudiando, lo estamos trabajando. Sí, lo que ya veníamos previendo y lo que estamos analizando por ahora cualitativamente, no tenemos datos cuantitativos que nos permitan explicar estadísticamente este fenómeno, pero sí tenemos algunas impresiones y digo, la piedra angular de todo esto, el punto de partida es indudablemente la dificultad económica, que ya viene siendo mucho más profunda y mucho más larga, mucho más extendida de lo que creo que la sociedad toleraba. Y también me parece que hay en general una pérdida de la capacidad de instalar agenda del gobierno nacional. Y ahí me parece que el Congreso y lo que pasó en torno al Congreso, digo, con las movilizaciones, con la calle también marcando el pulso de lo que pasaba en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo que pasó con la relación con los gobernadores, que también le dio como cierto margen a sus diputados y senadores para posicionarse en contra o tener una agenda más propia, hizo que digo, en el último mes la conversación no fuera la que el gobierno hubiese querido y se estuviera hablando de cuánto tiene que ganar un jubilado, cuánto gana un jubilado, qué pasa con la discapacidad, qué pasa con el Garrahan. Digo, son temas que para el gobierno son adversos, que si fuese por el gobierno hablaríamos de cualquier otra cosa, hablaríamos de si se audita o no determinada área, si se recorta o no determinado gasto que para el gobierno puede ser innecesario, y no estar hablando de sectores vulnerables que están pagando el ajuste, mientras encima se suma los audios de Españolo como para contrastar y subrayar más la dificultad de la gente para llegar a fin de mes. De la mano de esto hay un factor que he visto en algún análisis de ustedes previo a la elección, que tiene que ver con el de la novedad, ¿no? Lo novedoso deja de serlo, y cuando la mayor virtud de algo es ser nuevo, inevitablemente va a tener vuelo corto, porque todo lo nuevo envejece, es una ley inexorable, y parecería que eso, más allá de otras particularidades de la elección, está empezando a pasar. Lo nuevo deja de serlo y entonces un montón de gente empieza a ver otros aspectos en los cuales, no sé, un político más, dicen, de aquellos que venía a limpiar. Sí, yo creo que carácter, el motivo por el cual Milei nunca dejó de ser Milei, digamos, incluso asumiendo la presidencia, nunca se moderó en cuanto a sus formas de ser, nunca dejó de hablar en los términos, de criticar en los términos en los que critica a sus adversarios. Tiene que ver con que no quiere quedar en el lugar de político y no quiere perder ese carácter excepcional, digamos, esa cosa como totalmente ajena a lo conocido, que me parece que este tipo de casos de corrupción le quitan esa posibilidad. El hecho de que haya cierta sensación de repetición en la historia, me parece que también ese es un riesgo muy grande que del que el gobierno toma nota y trata de tomar distancia. Y bueno, sí, en la medida en que eso se borra y se empieza a sentir como un político más, me parece que la sociedad se desanima
y que se pierde esta apuesta y que de repente, bueno, el sacrificio que estaba dispuesto a hacer por ahí la sociedad en otro escenario, que a todo el mundo nos pareció, digo, todos los analistas incluso lo entendíamos y tratábamos de estudiar el fenómeno, pero no dejaba de ser una cosa como muy llamativa, ¿no? Que haya un 50% de la sociedad o más acompañando la idea del ajuste, acompañando que las facturas de la luz y del gas tienen que Suban, venir con sí. aumento porque hay que quitar el subsidio, porque eso va a sanear la economía y en algún momento nos va a generar un beneficio para todos. Bueno, esa idea que era tan potente y que funcionaba ¿Qué es lo que dice, tan perdón, bien. no sé si te acordás cuando Caputo anuncia la primera devaluación el 12 o 13 de diciembre? Dice, estas ideas estuvieron siempre, pero antes tenían el 5% y hoy son mayoritarias. Exacto, eso efectivamente era así, digamos. Había un acompañamiento todo sustentado sobre la figura de Milei. Digo, el- te diría que hay algo que quizás los liberales tradicionales creo que no terminan de entender, es que la sociedad apostó a Milei y por eso apostó a este liberalismo libertario o bajo el nombre que querramos ponerle, pero en definitiva la apuesta fue a Milei, Y no a digamos. la El inversa, claro. reconocimiento fue a Milei. Y la confianza en el plan económico venía de la mano de la figura de Milei. En la medida en que eso se desgasta, bueno, también se van a ver desgastadas las ideas que trajo Milei y el plan económico que propuso Milei. Ujú. A ver, hablábamos antes y decíamos vamos a guardarlo para cuando hablemos con Pedro. Ganadores y perdedores, digo, ganó el peronismo, perdió el gobierno, que es como alguna de las lecturas. Después, bueno, ¿quiénes se pueden cobrar la victoria por un lado y a quién se le debería facturar la derrota? Bueno, ahí hay algo que es interesante. Eh, una de las hipótesis con las que trabajaba el gobierno y que todavía está dando vueltas, pero digo, me parece que es a seguir o a analizar todavía, es que una derrota en esta elección de septiembre iba a poner como el foco, iba a iluminar, iba a darle protagonismo al kirchnerismo, ¿no? O al peronismo, y eso iba a como reavivar el rechazo, iba a reavivar el antiperonismo o el antikirchnerismo y iba a terminar favoreciendo al gobierno nacional, que fue un poco lo que ocurrió en 2019, ¿no? Era un poco en las PASO de 2019, recordarán, Alberto Fernández gana muy cómodamente y Macri sale a hacer campaña un poco montado sobre la idea de miren lo que se viene, miren lo que genera sobre la economía este grupo de personas, miren lo que vuelve, y con eso recorta muy significativamente en las generales. Un poco esa era una de las hipótesis también que se proponía el gobierno nacional. Yo creo que está a tiempo, digamos, de producir una estrategia de ese tipo. Pero esta semana, digamos, lo que se vio es que el foco no estuvo puesto en la victoria ni de Axel Kicillof ni de Cristina Kirchner, sino en cómo manejaba el gobierno nacional el desbarajuste económico que podía llegar a significar todo esto y que todavía están veremos. Y en parte autoinfligido también, porque el gobierno fue el que puso esta meta de que si perdía las elecciones, entonces iba a implicar un problema para el programa económico. Entonces, me parece que es más una derrota del gobierno y sigue siendo más una derrota del gobierno y probablemente haya un intento de narrarlo como una victoria del kirchnerismo más que una derrota del gobierno, de parte del gobierno, pero por ahora me parece que es más eso, digamos, un signo de malestar respecto a lo que significa el programa del gobierno antes que una búsqueda de posicionar a Axel Kicillof como candidato de cara a 2027 o de reivindicar la figura de Cristina Kirchner. Digo, esas son discusiones, me parece, más de la interna, que puede haber ecos de eso en la opinión pública y puede haber, por supuesto que algo de eso está
Yo mencionaba también la gestión de los intendentes, digo, todos esos factores actuaron en favor del resultado, pero en definitiva me parece que el determinante es el malestar económico y ese sigue siendo el foco, ese sigue siendo el protagonista. Pedro, la última al menos por mi parte y en la línea justamente de lo que estás diciendo, porque también estamos asistiendo, bueno, por un lado a, tomando esta foto que vos estás dando, mucha gente saliendo, hablábamos más temprano de los gobernadores, ¿no? Los gobernadores apareciendo, cobrándose un montón de facturas, dando conferencias de prensa conjuntas, estuvo ahí la foto de Río Cuarto y demás, y también la guerra de interpretaciones en el propio peronismo respecto a si la victoria se ancla en que fue exitosa la idea de desdoblar las elecciones por esto mismo, por el trabajo territorial, por la presencia de los intendentes, que uno diría no debería haber diferencia en relación a la entrega que se ponga en octubre que a la que se puso ahora, pero sabemos que puede suceder. O si lo que cambió, que vos lo nombrabas, es el malestar a partir de los audios de Español o de este fuerte desgaste, etcétera, 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 y por lo tanto en una elección unificada el resultado hubiera sido similar con la ventaja de que no había 50 días para recuperarse y revertirla. Esas son los cruces de interpretaciones que uno ve entre diferentes sectores del peronismo. ¿Cuál es tu lectura? No, me parece que todos tienen un poco de razón. Creo que indefectiblemente el favorecer o no o posicionarse de un lado o del otro tiene que ver con el interés político que hay detrás de eso. Yo creo que efectivamente los intendentes jugaron, efectivamente la gestión del gobernador algo de atractiva tiene. Algo de atractiva tiene en contraste sobre todo con el gobierno nacional. Digo, me parece que no son disociables una cosa de la otra, digamos. Todo el estilo de gestión y el estilo de comunicación y la propuesta de Kicillof se construye en contraste con lo que viene haciendo el gobierno nacional. Un poco la idea de mostrarse como el adulto responsable en la sala ante los berrinches del... Exacto, la idea de que la obra pública se sostiene, de que la salud y la educación pública, digamos, requieren financiamiento y se les otorga. Y obviamente después todo lo estilístico y lo actitudinal del gobernador también está construido como la contracara de lo que expresa Milei, ¿no? Me parece que todo eso está, digamos, y obviamente también está la presencia de Cristina. Digo, eso me parece que no deja de ser un factor movilizante al interior del núcleo duro que digo que cada vez más en todas las campañas, y te diría, en todas las campañas, en todo el mundo, se está pensando cada vez más en términos de movilizar el núcleo duro para después Claro. trabajar hacia los costados, ¿no? Y ahí te diría, saliéndome un poco de este tema, me parece que lo que le falló en este caso a Milei y al gobierno nacional es también ese núcleo duro, ¿no? Esos jóvenes varones de sectores medios bajos, urbanos, que movilizaron, que convencieron a sus padres de votar a Milei en 2023, que le hicieron la campaña en los hogares, ¿no? Internamente. Hoy son los que están más desanimados porque ven que el programa económico al que apostaron todavía al menos no está dando los frutos que debería dar. La última, ahora sí, por mi parte también. Más allá, bueno, ahora quedará a ver qué sucede en octubre, ¿cuánto hay también de esto de el atractivo por Milei, el atractivo por las ideas de Milei? ¿Y cuánto queda, no? Digo, ¿existe un mileísmo sin Milei? Mañana cae la Libertad Avanza, termina el gobierno, lo que sea. ¿Esos jóvenes siguen pensando que el liberalismo es en todo momento, que el liberalismo es el respeto del proyecto de vida irrestricto del otro y coso? Bueno, yo creo que habría que mirar un poco las experiencias internacionales en ese sentido. Me parece que el caso de Brasil, por ejemplo, da cuenta de eso, ¿no? De que hay un bolsonarismo sin Bolsonaro, de que hay emergentes jóvenes más bien locales, y también de que hay una presencia ahí como fantasmática del liderazgo de Bolsonaro que no termina de superarse.
digamos, lo más parecido que hay a Bolsonaro son los hijos de Bolsonaro. Y te diría, yéndonos más al norte, no, en el caso de Trump, no hubo trumpismo sin Trump, ¿no? Incluso hubo intentos de trumpismo sin Trump y no caminaron. Digo, hay algo del liderazgo que, ya sea en el caso de Milei o en el caso del peronismo, podríamos decir, viniendo para acá, es intransferible, es irreductible a la figura del líder. Pero sí me parece que socialmente hay algo que pasó, digamos, en 2023, que se sintetizó en Milei, pero que era previo a Milei. Digamos, hubo una búsqueda de la sociedad, de un sector de la sociedad, que terminó teniendo como respuesta a Milei, y que eso va a seguir vivo, digamos, independientemente de que Milei siga activo, de que Milei le pase lo que le pase. Me parece que eso va a seguir dando vueltas con distintas interpretaciones. Por eso yo decía que la cuestión del liberalismo, o de cómo se nombra eso, o hacia dónde va eso, bueno, es más coyuntural, es más histórico, y estará determinado por otros factores. Sí me parece que socialmente el mileísmo va a seguir existiendo. Pedro Huizo, analista de 3.0, muchísimas gracias por este rato, por ayudarnos a pensar y a hacer, bueno, y a continuar con los análisis tan necesarios para ir teniendo un panorama con más herramientas de cara a lo que se viene, que seguramente va a ser igual de intenso. Abrazo grande y gracias por este rato. Gracias a ustedes, un abrazo.